Damos paso entonces a la presentación de la doctora Antonia Díaz Valdés Iriarte, quien expondrá la transición al retiro y su relación con la salud mental es mediado por el consumo de alcohol. Le damos la palabra, doctora, para que inicie la presentación. Hola, muchas gracias por la invitación. Yo soy, bueno, como mencionaron, doctora en trabajo social con mención en gerontología. Soy profesora asistente del Centro de Investigación en Sociedad y Salud de la Universidad Mayor. Y hoy día les voy a presentar sobre el efecto de transicionar al retiro en la salud mental de los adultos mayores y el rol que juega el alcohol como mediador en esta asociación. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de la depresión en los adultos mayores, luego el consumo de alcohol en adultos mayores, la transición al retiro desde el enfoque basado en evidencia y la teoría del curso de la vida. Voy a mostrar resultados preliminares del caso estadounidense y luego vamos a hablar de los efectos de la pandemia y cómo estos podrían afectar esta asociación en particular. Entonces, partir mencionando que un 20% de los adultos mayores sufre algún problema de salud mental y que la prevalencia de esto es de alrededor del 10% en Chile. Esta prevalencia supera el promedio de la OCDE y suele ser un problema subvalorado en lo que es salud pública. Muchas veces estigmatizado, muchas veces no es evaluado o no se evalúa con los instrumentos adecuados, sobre todo para adultos mayores. De hecho, ha habido nuevos desarrollos de escalas para medir depresión en adultos mayores y los resultados en comparación con escalas más estandarizadas para el resto de la población muestran diferencias significativas. Considerar también que al menos el 90% de los adultos mayores experimenta depresión al menos una vez pasados los 60 años y que el tener depresión tiene un efecto nocivo en la salud, tanto física como cognitiva, llevando a un mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, de un aumento en la dependencia, entre otras cosas. En Chile, el presupuesto destinado para salud mental es menor al 3%, siendo que en la OCDE se recomienda que sea de al menos un 5%. Cuando nosotros vemos tendencias de depresión en pandemia y prepandemia, como se observa acá en el gráfico, la parte naranja es durante la pandemia, durante las cuarentenas, y la parte azul es prepandemia. Un segundo. Ahí sí. Vemos que para las personas de 50 años y más, el aumento de la depresión antes de la pandemia es considerablemente alto, tanto para hombres como para mujeres, siendo las mujeres, teniendo las mujeres una prevalencia mayor que los hombres. Esta tendencia, la depresión, digamos, aumentó para todos los grupos etarios y no tanto en comparación con los adultos mayores, según cómo se observa en esta gráfica. Pero de nuevo, considerar que depende de cómo se mida, es las respuestas que vamos a obtener. Acá abajo se ve, y que esto es trastorno depresivo mayor. Son diagnósticos, no tiene que ver con síntomas depresivos u otras mediciones que podrían ser un poco más flexibles y mostrar aún más la realidad. Acá se ve trastornos de ansiedad mayor, que curiosamente, o sea, si bien para todos los grupos etarios aumentó, curiosamente tiende a la baja con la edad. No así la depresión en el caso adulto mayor. Las principales causas de depresión en adultos mayores son la pérdida de redes y vínculos sociales y familiares, ya sea abandono, negligencia o muertes de seres queridos, de amigos, etc. También hay un factor socioeconómico importante que se traduce muchas veces en inseguridad financiera en el retiro por falta de fondos u otros problemas como problemas de salud grave
la pérdida de bienes como pérdida de su casa o propiedades, etc. Otra causa de depresión en los adultos mayores es la dependencia, el tener que depender de otros para hacer tareas diarias, tan simples como pagar una cuenta o poder bañarse, y los deterioros en la salud física. Las personas que tienen deterioro en salud física tienden a presentar más síntomas depresivos que aquellos que gozan de mejor salud. A esto se suma además el consumo de alcohol en adultos mayores. En general, la prevalencia del consumo en Chile es de 43%, siendo mayor para hombres que para mujeres. Los hombres tienen una prevalencia del 52% y las mujeres de un 32%. Considerar que un 58% de los bebedores declara haberse embriagado al menos una vez en el último mes, siendo esto una conducta de riesgo. Cuando hablamos de la población mayor, además, tenemos que considerar la mezcla con otras sustancias o medicamentos. Si bien el adulto mayor en sí no presenta prevalencia de consumo de marihuana u otras drogas duras muy elevado, sí hay una alta proporción de adultos mayores que consumen medicamentos, y al menos el 10% de los adultos mayores tiende a automedicarse. Considerar también que el consumo de alcohol no solo ha ido aumentando en el grupo de adultos mayores, sino que además la cohorte actual de adultos mayores, los baby boomers, presentan un consumo de alcohol más elevado comparado a cohortes anteriores a su misma edad. En Chile, durante la pandemia, un 67% de los adultos mayores dice haber mantenido su consumo, un 7% de los adultos mayores dice haber aumentado el consumo, y un 26% de los adultos mayores dice haber disminuido su consumo de alcohol, esto principalmente por falta de recursos económicos. Nosotros nos enfocamos principalmente en este 67 y 7%, porque muy improbablemente este 26% que redujo su consumo no presentan mayor riesgo de dependencia, al contrario de esta otra proporción. El uso de alcohol se asocia a un mayor riesgo de sufrir cáncer, enfermedades cardiovasculares, condiciones gastrointestinales, caídas que terminan además en dependencia, en daños óseos, en problemas de movilidad, entre otras cosas. El alcohol también es una de las mayores causas de empeoramiento de la salud y de muerte prematura, y es la tercera causa de muerte y discapacidad en el mundo. Y los países que se encuentran en vías de desarrollo o subdesarrollados están en mayor riesgo de consumo problemático en comparación a los países desarrollados. El uso de alcohol se asocia además a un incremento en el riesgo de suicidio, y considerar también que los adultos mayores sintetizan el alcohol de forma diferente y pueden consumir menores cantidades, pero esta cantidad de alcohol va a tener un mayor efecto en su salud en cuanto a embriaguez y duración del efecto en comparación a población joven. Ahora, para poder ligar esto de la depresión, la salud mental y el alcohol a lo que es el retiro en sí, es que vamos a utilizar la teoría de roles y la teoría del curso de la vida. El retiro es un cambio de vida significativo y se asocia a ajustes mayores en la vida de las personas, ya que las personas se autodefinen de acuerdo a los roles que ocupan en la vida. Y generalmente las personas al autodefinirse se definen en base a una ocupación o a un trabajo. Es por esto que desde la teoría de roles hay dos hipótesis que se contradicen entre sí. En primer lugar está la enhancement hipótesis o hipótesis de mejoramiento, que plantea que el dejar un rol tan importante como el rol del trabajador genera un deterioro en la salud mental de los adultos mayores, porque se pierde un sentido de autodefinición, un sentido de autopercepción muy grande, lo cual llevaría a ajustes mayores, mayor estrés y peor salud mental. Está también el strain hipótesis, la hipótesis de tensión de roles, que dice que el dejar roles estresantes o agobiantes se asocia a mejoras en la salud mental, ya que la pérdida de estos roles se asociaría a un alivio de este estrés.
desde la teoría del curso de la vida y para poder entender mejor las hipótesis que planteadas por la teoría de roles es que se usa esta teoría. Las personas con nivel educacional más alto, mejor nivel socioeconómico, mejor salud, tienden a presentar menor consumo de drogas en general, de alcohol y menos síntomas depresivos posterior al retiro. Las personas con niveles socioeconómicos y niveles educacionales más bajos tienden a retirarse adelantadamente, muchas veces involuntariamente, ya sea por salud o siguiendo episodios de desempleo. Considerar que las probabilidades de perder el empleo es 17% más alto para las personas mayores de 55 años y para este grupo de personas el encontrar un nuevo trabajo se dificulta mucho más. Por lo que la probabilidad de retirarse luego de un episodio de desempleo posterior a los 55 años es muy alto. Hay evidencia que dice que alrededor del 80% de los currículums de personas mayores de 55 años ni siquiera pasan el primer filtro en los procesos de contratación, y esto se exacerba para personas con nivel educacional más bajo, aumentando así la inseguridad financiera en el retiro, reduciendo aún más redes sociales importantes que se puedan dar en actividades uy, se me olvidó la palabra, en actividades como de entretenimiento, de esparcimiento o en el lugar de trabajo. Y esto últimamente afecta la salud mental de las personas y su consumo de alcohol. En un estudio realizado utilizando data del Helen Retirement Study de Estados Unidos, testeamos un modelo de mediación en el que quisimos ver cómo el retiro medido como una persona que se retiró antes de 3 años, entre 3 y 5 años y sobre los 6 años o más, cómo no solo el retirarse, sino que el tiempo en retiro afecta los síntomas depresivos, y a ver si es que el consumo problemático, entendido como el binge drinking, que son 4 bebidas por ocasión para mujeres y 5 para hombres, afecta esta asociación. Entonces, en primer lugar, nosotros encontramos que el retirarse, el haberse retirado entre 3 y 5 años, en comparación con hace menos de 3 años, se asocia con una reducción en los síntomas depresivos de 0.04, y lo mismo para los que se retiraron hace 6 años o más. Asimismo, o sea, similarmente, el haberse retirado entre 3 y 5 años se asocia con una disminución en el consumo problemático, mientras que el haberse retirado hace 6 años o más se asocia con un aumento en la probabilidad de consumo problemático de alcohol. Y el consumo problemático de alcohol, siguiendo con la hipótesis de automedicación, que establece que las personas podrían hacer uso del alcohol como mecanismo para poder lidiar con el estrés, lidiar con la ansiedad y otros síntomas depresivos. Acá estaría operando, ya que el consumo problemático se asoció con una disminución de los síntomas depresivos. En este caso se observa mediación, ya que al alcohol entrar al modelo, se observa que la disminución de síntomas depresivos para aquellos que se retiraron entre 3 y 5 años disminuye, se hace aún más fuerte, y ya el efecto de haberse retirado hace 6 años o más en comparación con 3 años ya no tiene un efecto en los síntomas depresivos. Esto concuerda con las 5 etapas de adecuación al retiro que plantea Osborne, quien dice que al principio hay una época de euforia, como felicidad, que luego se transforma en una etapa de mayores ajustes y estrés, seguido ya de una etapa en que el adulto mayor como que asume y encuentra su espacio en este nuevo rol de retirado. Ese estudio fue hecho en prepandemia, con datos de prepandemia, sin considerar cambios en conducta debido a las cuarentenas u otras medidas utilizadas para resguardar la salud. Y hay que considerar que
la pandemia ha generado un cambio contextual mayor de consumo de alcohol, de depresión y de retiro para los adultos mayores. Los adultos mayores son de las poblaciones de mayor riesgo frente a la pandemia del COVID-19, ya que sufren de mayor tasa de mortalidad y de mayor gravedad al tener la enfermedad. Y para, como dije antes, resguardar a la población, reducir los contagios y poder controlar la pandemia, se aplicaron diversas medidas como la cuarentena, que en la práctica para el adulto mayor se tradujo en un aumento de la ansiedad, por miedo a contagio, por miedo a abastecimiento, entre otras cosas, aumento de la soledad, incluso abandono. Por ejemplo, todos los adultos mayores que iban a talleres ya no podían hacerlo, se limitó mucho los contactos entre grupos que vivían en distintos hogares, entonces, por ejemplo, ir a ver a los padres, a los abuelos ya no era tan sencillo. Disminuyó también la movilidad de los adultos mayores teniendo que estar en espacios más pequeños, encerrados en sus casas ya sin poder salir a caminar, por ejemplo, o ir a los talleres, lo cual repercute en su salud ósea y muscular. Las cuarentenas también redujeron las redes sociales más allá del contexto familiar. Aumentó el desempleo. Esto generó también situaciones económicas inestables y considerar además que las personas sobre 55 años fueron quienes más se vieron afectados por el desempleo desde el comienzo de la pandemia. Sobre los 55 años, sobre el 10% perdió el trabajo en comparación a menos de un 9% o por ahí de personas menores a 54 años. La pandemia también generó un aumento en la dependencia, ya que no todos los adultos mayores tienen el mismo manejo de tecnologías y redes sociales. Entonces esto significó también que necesitaran que otras personas, por ejemplo, les compraran víveres o hicieran pagos de cuentas por internet u otras actividades cotidianas que estaban acostumbrados a hacer, que ya no podían hacer debido al encierro. Los efectos de la pandemia aún no se han logrado cuantificar en su totalidad, y dado los efectos que ha tenido en las causas de la depresión, en el consumo problemático de alcohol y en el retiro involuntario, se esperaría un mayor deterioro en la salud mental y física de las personas mayores en los próximos años. Si bien el consumo en Chile, reportado por adultos mayores, me refiero a que si bien el consumo de alcohol en Chile, reportado por aquellos adultos mayores que dicen que aumentaron su consumo, es menor al 10%, hay que considerar que el consumo de alcohol en adulto mayor ya era elevado y los efectos del alcohol para este grupo en particular son aún más nocivos que para grupos jóvenes. Y los que ya presentaban consumo están en especial riesgo de generar dependencia al alcohol. El porcentaje de adultos mayores que redujeron su consumo de alcohol, ya sea por razones financieras o dificultad de conseguirlo, probablemente formaban parte de este grupo de mayor riesgo de dependencia del consumo, por lo que hay que poner especial atención en aquellos que han mantenido y aumentado su consumo. Esto es particularmente importante en Chile porque el consumo de alcohol y la depresión tienden a ser problemas de salud pública subvalorados. Son estigmatizados muchas veces y se encuentran muy naturalizados en la población de adulto mayor. La mayoría de los adultos mayores tiene ciertos síntomas depresivos que no necesariamente se traducen en depresión y tienden a naturalizar una copita al día va a ser bien al corazón o cenar con alguna bebida alcohólica. Por lo que el screening se dificulta aún más para este grupo poblacional. Los resultados de este efecto moderador del alcohol son importantes en el sentido de que, si bien disminuye los síntomas depresivos, de acuerdo a la evidencia encontrada, los costos asociados a este consumo problemático, los costos directos e indirectos, tanto sociales como públicos, son muy altos
para las personas y para sus familias, porque el consumo de alcohol tiene un efecto muy nocivo para la salud del adulto mayor. Por eso es necesario trabajar en mejorar el diagnóstico de la depresión, el tratamiento de la depresión, un tratamiento adecuado que no se asocie a automedicación con alcohol, para poder reducir el riesgo que el alcohol suma a un empeoramiento en la calidad de vida en las personas mayores. Pasos a seguir respecto a la situación actual y con el estudio antes presentado, muy brevemente presentado, es que se espera replicar el modelo presentado acá en Chile, considerando también las redes de apoyo y asistencia a eventos sociales y religiosos, y explorar el efecto del COVID, modelando tendencias pre y post pandemia, es decir, en las cuarentenas para una serie de variables relevantes a lo que es retiro, depresión y consumo de alcohol. Y este estudio además forma parte de un estudio mayor que espera hacer un estudio longitudinal y cross-nacional, comparando 20 países en un lapso de entre 15 y 18 años, para ver los efectos que tiene el retiro y el tiempo que se pasa en retiro en la salud mental, considerando no solo variables sociodemográficas, como se dice en este estudio, sino que además variables de redes sociales, redes familiares, cuarentenas, entre otras cosas. Gracias. ¿Preguntas? Muchas gracias, doctora, por la exposición. Damos paso, ¿no es cierto?, como decía la doctora, a las preguntas. Hay algunos comentarios en el chat. Dice Nicole, perdón, se me... Dice ¿Existe Noé, dice, de hecho, como modelo de intervención de factores de riesgo cardiovascular, recomendamos usualmente la dieta mediterránea y entre estas recomendaciones una copa de vino tinto por día, cuando sabríamos que esto puede resultar en una actividad de riesgo, o en definitiva lo ideal es no recomendarlo? Espera, me perdí en esa pregunta. Ah, acá. De hecho, como un modelo de intervención de factores de riesgo cardiovascular, usualmente la dieta mediterránea, entre estas. Bueno, este modelo en sí habla del consumo problemático. Una copa de vino diaria, una copa pequeña, no grande, claramente, no tendría mayor riesgo o mayor incidencia en lo presentado. De hecho, este mismo modelo se replicó con número de tragos en promedio al mes, y no hubo un efecto significativo ni un efecto mediador del alcohol. Lo que importa acá son los factores de como dependencia, el consumo problemático. Ese es el mayor riesgo. Ahora, yo diría que hay que tener cuidado con a quién se recomienda ese tipo de dietas, y me imagino que a las personas que consumen ciertos medicamentos que podrían tener problemas al interactuar con alcohol, no se les va a recomendar este tipo de dietas o casos similares. Existe otra pregunta también en el chat que dice, ¿existe algún perfil de riesgo para el consumo problemático de alcohol en personas mayores retiradas que permita estar en alerta e intervenir de forma oportuna? Sí, se espera que las personas retiradas que tienen menor nivel socioeconómico, que tienen menos redes de apoyo, es decir, que por ejemplo no participen en actividades sociales, no tengan una amplia red de amigos o de otras personas en los que se puedan apoyar o conversar, que estén más bien aisladas, que tengan mucho tiempo libre dentro de sus casas, que ya sean consumidores de alcohol, son personas que tienen un mayor riesgo de desarrollar dependencia al alcohol. Muchas gracias, doctora. No sé si hay más consultas, inquietudes.
también había un comentario de Noé, digamos, que era un comentario anterior. Decía que el problema de la teoría de la pérdida del rol como teoría del envejecimiento es que se toma como un proceso normal y demerita el valor intervenible como síndrome de abatimiento funcional en actividades avanzadas de la vida diaria y el inicio modificable por terapia ocupacional geriátrica para prevenir el deterioro subsecuente de las demás funciones en actividades instrumentales y básicas de la vida diaria hasta llegar al síndrome de inmovilidad. Por ello, la importancia de los modelos de intervención gerontológica post-jubilación como en países desarrollados. Parece como comentario anterior de... No sé si se hablará de la misma teoría de roles. Eh, desde la sociología, el trabajo social y la terapia ocupacional, porque acá están hablando más bien de actividades como físicas en sí, y la teoría de roles a la que yo me refiero es una teoría que va mucho más allá como en la autoidentificación de las personas y tiene una variedad de roles y no se limita a decir que todas las personas se retiran uno, porque no es el caso, ni que todos lo hacen de la misma forma, ni con los mismos efectos, y además habla también de que las personas se autodefinen con muchos otros roles, y de hecho eso es una de las como contradicciones que tiene la Einstein hipótesis, al decir que al perder el rol del trabajador se va a tener problemas de salud mental, porque por lo general las personas se autoidentifican con muchos roles y dependiendo de la importancia que den a cada uno de estos es los efectos que se podría esperar y otros roles podrían contrarrestar este efecto. De hecho, en Estados Unidos se ha visto que, por ejemplo, para los hispanos, el cumplir el rol de caregiver, de cuidador de nietos u otros familiares, es mucho más relevante que la pérdida del rol del trabajador. No sé si eso apunta un poco, ¿no?, a ese comentario o pseudo pregunta. En algunos libros lo toman como una teoría de la pérdida de rol y se toma como un proceso normal de envejecimiento. Pero me gustaría tener una bibliografía donde se tome como un proceso normal de envejecimiento. Si quieres, mándame un mail y yo te puedo compartir más bibliografía al respecto, porque como lo trabajo yo, de hecho, no es como una pérdida de rol, sino que más bien un cambio en los roles y en las formas de autodefinirnos. Considerando además que el retiro ya no es ese retiro como me retiro completamente de la fuerza laboral, como se veía hace unos años, sino que también hay muchas formas de retiro. Hay personas que pasan, que cambian de carrera o que disminuyen la cantidad de horas, u otras formas de retiro parcial y cosas así. Entonces, si quieres, me puedes enviar un mail y yo te puedo compartir más acerca de la bibliografía de la teoría de roles desde la perspectiva que la trabajo yo. Perfecto, doctora, muchas gracias. Ahí se contactan con usted o nos dejan el mail para contactarlo con la doctora. No sé si hay más consultas, inquietudes. Eh, no, al parecer no. Bueno, en honor al tiempo, ¿no es cierto? Le damos los agradecimientos a la gran presentación, Gracias. ¿no es cierto?, de la doctora Díaz Valdés.